Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e todo o conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é livre para todos os públicos. Hola, amado Oscar, qué alegría. Oh, Pelayo, de Tenerife también. Gusto saludarlos. Ya. Amén, gracias. Osmey y Noemí, también un abrazo. Se ven muy guapos ahí los dos. Se ven en el medio los dos. Y el apóstol Marcelo, una bendición. José Gabriel, por aquí está Pastora Dailín en Cuba. Está Zulen por acá. Un abrazo, Zule. Y bueno, poco a poco se van conectando la gente. Ya son las 8 en punto aquí. 8 y 1. Y vamos a tener un momento de oración para que el Espíritu Santo, queremos orar fuertemente también por ese niño. ¿Cómo se llama el niño, apóstol Marcelo? Felipe. Por Felipe, que nació con problemas en el corazón, ¿no? Sí. Y sangre pesada. Sangre pesada. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él restaure, sane y haga un milagro en la vida de Felipe, un recién nacido y con esos problemas. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar puntual y después que la gente se vayan sumando, todos los que se vayan sumando. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todo lo que tú haces, por todas las bendiciones que son grandes y maravillosas. Señor, estamos orando, Señor, por Felipe, por ese niño recién nacido, Señor, que ha nacido, Señor, con problemas en el corazón y con la sangre pesada, con todas estas cosas, Señor, que por el pecado, Señor, que se regeneró desde el huerto del Edén, vino la enfermedad y aún vino la muerte, pero Señor, por Jesucristo vino la vida y la sanidad. Por eso te damos gracias, Señor Jesucristo, porque sé, Señor, que tú eres el Dios de los milagros. Hemos visto restauración en niños, hemos visto restauración en personas, Señor, que han sido diagnosticadas en el doctor, en el médico, en el hospital, como enfermedades terminales, y hacer tu milagro, Señor, de cualquier índole. Y para ti, Dios, no es nada imposible. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido sanados. Tu palabra dice que tú eres medicina a nuestro cuerpo. Ahora estamos haciendo un clamor por Felipe, para que el poder de Dios, la manifestación de tu gracia, de tu gloria, se manifieste, Señor, ahí en ese hospital materno, ahí, Señor, en ese hospital donde ese niño está en la incubadora. Sabrá Dios que, Señor, tú tocas ese cuerpecito y restaures y sanes, y, Señor, y que su familia, Señor, confiesen y digan y testifiquen, Señor, del milagro que tú has hecho. Padre, estamos unidos para que tú hagas ese milagro. Creemos en el poder de Dios. El poder de Dios es grande, es poderoso. Reprendemos al enemigo, reprendemos toda enfermedad, espíritu de enfermedad, sea generacional, sea, Señor, de maldiciones, sea enfermedades, Señor, aún de niños no deseados. Señor, sabrá Dios qué enfermedad, aún, Señor, cuando se hizo un mal embarazo, cuando Señor, hicieron cosas, Señor, con la barriga que no fueron buenas, Señor, o cualquier cosa, Señor, tú conoces lo que pasó, pero, Señor, aún, Señor, Padre Santo, por el mismo pecado que se va engendrando en el hombre y que van regenerando, Señor, enfermedades terribles, Señor, ahora, Dios mío, cualquier enfermedad sea rota, sea cancelada por el poder de la palabra, y declaramos, Señor, esa unción fresca de maravilla en la vida de Felipe. Declaramos, Señor, esa sanidad divina. Ahora la gloria de Jehová está tocando el hospital. Aún, Señor, si los padres han cometido pecados, serán perdonados, y la oración de fe sanará al enfermo, como dice el libro de Santiago. Padre, lo declaramos por el poder de la palabra, y declaramos, Señor, tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Amén. Cristo vive. Gloria a Dios, ¿no? Qué bendición, qué bendición. Qué bendición es ver a siervos de Dios desde México, Bolivia, Estados Unidos, Brasil, Canarias, España, Cuba, Paraguay y, Señor, Inglaterra, ¿no? Padre, te damos gracias por eso. Gracias. Y vamos a pasar ahora a Osmey y Noemí. Osmey y Noemí, Dios lo está usando poderosamente. Pronto, lo vamos a testificar. Pronto tendremos una iglesia en Madrid a través de Osmey y Noemí. ¿Cuándo dicen amén? Una iglesia poderosa.
como la que se fundó en la casa de Noemí hace años. Muchos años se fundó una casa, y Noemí estudió en un seminario en Córdoba también. Dios lo está usando, y Osmey. Así que pronto tendremos una iglesia linda ahí en la ciudad de Madrid, en Alcántara del Rey, con Osmey. Son misioneros, cantantes, levitas, y lo que Dios le ponga, ¿no? Amén, para la gloria del Señor. Entonces vamos a pasar ahora a ellos con alabanza, y bueno, hoy tendremos una sorpresa con el pastor Oscar, una palabra buena, una enseñanza. Y bueno, cada semana es una enseñanza. La semana pasada fue poderosa la enseñanza del doctor amado de nosotros ahí de Bolivia, y Roberto Vallejo, y hoy tendremos otra enseñanza. Así que pasamos del sur de Sudamérica, pasamos al sur de Estados Unidos, ¿no? Dallas, Estados Unidos. Así que las enseñanzas van así, van de Sudamérica, van a Estados Unidos, van a Brasil, van acá, van a Cuba, y van a todos lugares. Bueno, vamos a pasar esta alabanza para la gloria del Señor. Amén. Amén. Te damos las gracias, Señor, en este tiempo, en esta hora, Padre. Te agradecemos todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Jesús, por cada hermano que está aquí, por cada pastor, por cada ministro, por cada apóstol, Señor, que está aquí en este Zoom. Señor, lo bendecimos, te damos las gracias, Padre. Y toma todo el control de esta reunión, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy las gracias, mi Señor, porque me amas. Te doy las gracias, mi Señor, porque de mí te has acordado. Porque después de todo lo que he hecho, porque después de haberte abandonado, tú me perdonas. Te doy las gracias, mi Señor, porque me amas. Te doy las gracias, mi Señor, porque de mí te has acordado. Porque después de todo lo que he hecho, porque después de haberte abandonado, tú me perdonas. Qué bueno es alabarte, qué bueno es adorarte, con lágrimas en mis ojos, con el corazón y mi alma, con toda mi vida. Señor, a ti quiero entregarme. Qué bueno es alabarte, qué bueno es adorarte, con lágrimas en mis ojos, con el corazón y mi alma, con toda mi vida. Señor, a ti quiero entregarme. Mis ojos miran de otra manera y siento una paz. Es una paz inmensa que tú te has fijado en mí. Y ya no soy lo que era. Mis ojos miran de otra manera y siento una paz. Es una paz inmensa que tú te has fijado en mí. Y ya no soy lo que era. Qué bueno es alabarte, qué bueno es adorarte, con lágrimas en mis ojos, con el corazón y mi alma, con toda mi vida. Señor, a ti quiero entregarme. Qué bueno es alabarte, qué bueno es adorarte, con lágrimas en mis ojos, con el corazón y mi alma, con toda mi vida. Señor, a ti quiero entregarte.
olor fragante, Jesús. Solo queremos adorarte, alabarte, solo a ti, Dios. Gracias, Jesús, porque podemos tener un tiempo, Señor, donde como cuerpo, como iglesia, podemos unidos a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Que nuestra alabanza pueda subir delante de tu trono, Padre. Ese es nuestro deseo, Señor, adorarte de todo nuestro corazón, Jesús, exaltar tu nombre, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Sabemos que no nos podemos separar de ti, Jesús. Sabemos que nada podemos hacer sin tu presencia, Dios. Solo sé que no me puedo separar de ti, que junto a ti yo siempre quiero estar por toda la eternidad. En tu presencia mi alma se regocija, recordando lo que hiciste por salvarme a mí. Y ahora quiero darte la gloria. Y ahora quiero darte mi alabanza, recordando lo que hiciste por salvarme a mí. Solo sé que no me puedo separar de ti, que junto a ti yo siempre quiero estar por toda la eternidad. En tu presencia mi alma se regocija, recordando lo que hiciste por salvarme a mí. Y ahora quiero darte la gloria. Y ahora quiero darte mi alabanza, recordando lo que hiciste por salvarme a mí. Y ahora quiero darte la gloria. Y ahora quiero darte mi alabanza, recordando lo que hiciste por salvarme a mí. Gracias, Jesús, por tu sacrificio a ti, Señor. Gracias, Jesús, por tu salvación, Señor. Gracias por tu cruz, por tu muerte, por tu resurrección, Padre. Y ahora quiero darte la gloria. Y ahora quiero darte mi alabanza, recordando lo que hiciste por salvarme a mí. Y ahora quiero darte la gloria. Y ahora quiero darte mi alabanza, recordando lo que hiciste por salvarme a mí. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, Señor, por tu perdón, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por todo este tiempo tan maravilloso de alabanza, de oración. Yo cuando veo a Noemí, a Omey, también a Huarte,
cantando, tocando la guitarra, adorando al Señor. Lo veo usado por el Señor poderosamente. Y yo digo, Dios mío, qué bendición es tener ese don de la alabanza, ¿no?, que tienen ellos, ¿no? Cómo Dios los usa para la gloria del Señor, ¿no? Ahora mi esposa me decía, qué bueno sería hacer un Zoom de oración. O sea, un Zoom de oración para orar. Y aunque sea aunque tengamos que sacrificarme yo a las 5 de la mañana, a 4 de la mañana, porque estamos en Europa, ¿no? Pero hacer un Zoom de oración. Y mi esposa me estaba dando la idea, como ella una vez me dijo, vamos a hacer un Zoom una vez de pastores. Eso fue en pura pandemia, el primer encerramiento que hubo. Y yo le dije, bueno, mi esposa, pero digo, sería bueno hacer un Zoom de pastores, ministrando unos a los otros, recibir la palabra. Y después que he pasado ya casi más de 3 años y vemos que la gente sigue, han pasado mucha gente por aquí, pero otros siguen, permanecen. Y yo estaba pensando, digo, bueno, voy a llamar a Marcelo y Marcelo, vamos a hacer un Zoom de oración, algo así de orar, interceder, poner las peticiones, y sería una bendición tremenda. No lo sé, a lo mejor lo podemos hacer una vez al mes, una vez cada 15 días, cuando nos levantemos a orar. Sé que cada cual tiene su ministerio, cada cual tiene su tiempo de oración. Por ejemplo, yo sé que el pastor Rito, él tiene un tiempo de oración en la iglesia de él, que se levanta a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, a orar. Y hay otros ministerios que lo hacen también. Pero qué bueno sería un Zoom de oración, ¿no? Y también mi sueño también es también hacer un evento donde nos podamos reunir todos y orar y sobre todo hacer algo más, que podamos estar todos, ¿no? No sé dónde se podría hacer, en qué país se podría hacer, que pudieran llegar todos. Por ejemplo, México es un país que está bien para hacerlo, porque pueden ir todos de todos lugares. Pueden ir los de América, los de Estados Unidos, pueden ir los de Bolivia, pueden ir los de Argentina, pueden ir los de Brasil, pueden ir los de Colombia, pueden ir los de Cuba. Entonces sería una bendición tremenda. Y mi esposa tú la ves que está entre bambalinas, tú la ves siempre observando y oyendo, ¿no? Y me decía, mira, gente que han permanecido, gente que han estado ahí, y gente que están haciendo un sacrificio. Ella me decía, mira, Dailín y Jacinto, me decían ellos, pastores Dailín y Jacinto, ¿qué sacrificio hacen esa gente? Muchas veces no tienen ni saldo, porque eso en Cuba en internet es muy difícil. Y ahí está, se meten ahí como pueden, no le piden nada a nadie, no sé dónde sacan el dinero. Y ahí están en el Zoom. Hay veces que no pueden entrar porque no hay corriente. Y gente que se están sacrificando, gente que están ahí, que están oyendo la palabra. Y hoy tenemos a alguien muy especial, alguien que fue mi maestro en la universidad y ya me dice, yo no quiero que me digan doctor, ya pastor, misionero, obrero, laico, de Dios, lo que sea. Siervo, pero hay que reconocer que es un doctor que ha estudiado mucho teología y ha sido profesor, rector de una universidad muy buena en Estados Unidos, y ahora ya no está ejerciendo, tiene un ministerio de evangelismo, haciendo otras cosas, pero sigue siendo una persona que es un instructor, es un maestro de la palabra. Conforme tenemos los Oscar, que son maestros, ¿no? Porque el Oscar de México también es un buen maestro. Y entonces hay gente aquí maestra, hay evangelistas, hay adoradores, personas de sesión como Pelayo en Tenerife, gente que sí saben mucho de oración intercesora de los montes y cosas así, el Pelayo. Y otros que oran y otros que son también tremendos predicadores como Rito, como el pastor Roberto, el pastor también de Cuba, mi amigo Pancho, que son pastores tremendos. Sei es de Colombia, que es un misionero, pastor misionero tremendo. Aquí hay muchos hombres de Dios tremendos, adoradores como Noemí, como el pastor Andrés, que es tremendo. Cuando viene Andrés a predicar es tremenda palabra lo que trae Andrés. Y cada uno de los pastores que están aquí son un reflejo de Marcelo, que Marcelo es maestro, evangelista, predicador. Marcelo es tremendo. Huarte, que es tremendo evangelista y también a la vez de adorador. Y hay mucha gente valiosa aquí, mucha gente, Dailín, Jacinto, otros que han pasado y que no están ahora, por qué razones. Y otros que sí dicen, oye, tengo los cultos jueves, pero a veces hago un esfuerzo. Y bueno, pero Dios tiene todo en control
y Dios tiene planes con cada uno de nosotros, y los que permanecemos por la gracia del Señor y seguimos adelante. Cada jueves es un regalo del Señor, y yo quiero honrar al pastor Oscar, porque conozco a Oscar y a su esposa, que es una bendición tremenda. Aidita es una bendición grande, es una mujer tremenda, gente maravillosa y gente de reino, gente que han pagado un precio por muchos años. Salieron de Guatemala hace 30 años y han sido pastores y han sido usados por el Señor, y los conozco por muchos años, el sacrificio, todo lo que han hecho por el Señor, y bueno, ellos han tenido también pruebas como han tenido todo el mundo, porque las pruebas no están en Cuba solamente, ni en Haití, ni en Latinoamérica. Las pruebas están en todos lados, en Europa, en todos lados. Hay pruebas, unas pruebas mayores y unas pruebas. Entonces le doy gracias a Dios, porque es un gran privilegio tener al pastor Oscar aquí entre nosotros, y sabemos que va a traer una palabra, y la gloria y honra para el Señor. Y bueno, estemos atentos de lo que Dios quiere hablarnos a través de este siervo. Es todo tu tiempo, mi hermano. Amén. Muchas gracias, mi querido Pastor Dagoberto. Buenas tardes, buenas noches, buena madrugada para todos los que estamos conectados en esta oportunidad. Gracias, Pastor, por Mari, también Pastora Mari. Gracias a todos por el privilegio de poder hablar con ustedes y compartir un momento de lo que creo el Señor nos ha dado para ustedes. Quisiera saber si tengo la posibilidad de compartir una proyección de PowerPoint. Ok, vamos a comenzar por acá. Gracias. Yo quiero hablarles esta tarde del tema el proceso del buen líder. Quiero platicarles a ustedes, pero quiero manifestar algo que me preocupa en el cuerpo de Cristo, y qué bueno que Pastor Dagoberto tiene la inquietud de que nos reunamos a orar. Eso es bueno, pero aparte de orar, creo que también debemos de combatir 4 cosas que se están inmiscuyendo o se están contaminando a la iglesia. Esas 4 cosas son: número 1, el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es hacer algo, ir a la iglesia, orar, testificar, predicar, y luego pedirle al Señor que nos bendiga porque hemos hecho eso. Eso es legalismo. La segunda cosa que me preocupa es la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? La religiosidad es practicar el canto, la oración, el estudio, pretendiendo con ello justificar nuestra mala conducta. Eso es religiosidad. Es decir, pensar que, ya ven, Dios me está bendiciendo porque a pesar de que yo peco, yo hago esto, yo bloqueo, el Señor me sigue bendiciendo. Es el síndrome de Sansón, ¿no? Que Sansón, mientras tenía el pelo, él estaba confiado de que Dios lo bendecía, pero llegó el día en que se le cortó el pelo y ahí se le acabó la bendición. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. La tercera cosa que me preocupa, aparte de la religión, el legalismo, la religión, es el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es mezclar creencias evangélicas con creencias paganas. Voy a citar un ejemplo. Hace un tiempo, un pastor amigo mío me dijo, fíjate que ya viene el Halloween. Aquí en Estados Unidos se celebra el Halloween. Y entonces es el 31 de octubre, la noche de brujas que le llaman. Entonces, para que nuestros jóvenes no se vayan en eso, yo les voy a hacer una celebración aquí en la iglesia.
Pero les voy a dejar que aquí en la iglesia se disfracen como quieran. Eso es mezclar el evangelio con situaciones paganas. Eso es sincretismo religioso. Y creo que lo cuarto que me preocupa a mí del evangelio es que estamos viviendo un evangelio con una generación de vidrio. Es decir, ahora nadie quiere ser procesado. Nadie quiere pasar por etapas. Nadie quiere pasar por escuela. Nadie, todo lo queremos rápido, inmediato. Y todos los principios no son fáciles. Todos los principios nunca fueron fáciles. Si los principios fueran fáciles, creo que cualquiera podría hacer cualquier cosa, pero no es fácil. Hace unos días yo acabo de leer la biografía de Elon Musk, que ahorita es el hombre más rico del mundo. Él es un genio y empezó con su primer negocio a los 13 años. A los 13 años, él vendió su primer negocio en 300 millones de dólares. Y luego a los 17, vendió su segundo negocio a 1,300 millones de dólares. O sea, es un genio el muchacho. Entonces, pero él fue en ese proceso, ¿no? Fue adquiriendo fracasó con Tesla, fracasó en algunos proyectos que hizo, pero él continuó en lo que él había creído y en lo que él se había trazado. Ahora, ¿por qué estoy citando esto? Porque hay otra cosa que me preocupa en el evangelio y es el humanismo. El humanismo es introducir en el evangelio ideas que no están secundadas en la palabra de Dios. Confesión positiva, tú puedes. Hay muchos que le llaman ministerios para eclesiásticos, les llaman, que no son otra cosa sino humanismo metido entre la iglesia. Y por eso es que me llamó la atención poder hablar sobre el proceso del buen líder. Y quiero subrayarlo, el proceso del buen líder. Y antes de llegar al punto, al meollo del asunto, porque sé que algunos están de madrugada y no quiero que se desvelen con este merolico que tienen frente a ustedes, quisiera simplemente hacer un repasito breve sobre algunos principios. Y el primer principio lo vemos en 1 Corintios capítulo 1, 28 al 30. Y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Entonces, en primer lugar, nosotros somos escogidos por Dios. No importa cuál haya sido nuestro pasado, malo, que de hecho todos tuvimos un mal pasado, porque dice que lo vil del mundo y lo de menospreciado escogió Dios. Y dice, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie, dice, se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, fíjese acá, sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora yo puse resaltado en dos colores diferentes esas dos palabras que me interesa tocar acá: escogió y redención. Cristo hizo en la cruz del Calvario un sacrificio. Él dio su cuerpo, perdió su gloria, perdió su condición de Dios y se hizo condición de hombre pecador. ¿Para qué? Para que
todos nosotros que fuimos escogidos por Dios, pudiéramos tener una redención, pero no una redención momentánea, sino una redención eterna. Porque el término redimir significa dar mi vida por otro. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Por eso es que, y quiero citar otro pasaje, Mateo 13, 45 y 46 nos dice en la versión 60 una parábola. Y dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Imagínense, esta es la parábola que nos dice que Jesús nos encuentra a nosotros, nos ve a nosotros como perlas. Ahora, es interesante la perla, porque la perla hay que pulirla. La perla hay que buscarla en el fondo del mar. Y ahí Cristo nos buscó en el fondo del pecado. Cristo nos buscó en la miseria. Cristo nos buscó en lo profundo de ese lodo cenagoso de pecado en que andaba. Y dijo, yo compro a esta persona, yo compro a esta mujer, yo compro a este hombre, y el precio es mi sangre. El precio es mi sacrificio. Entonces, mis amados, llevamos tres cosas. Número uno, hemos sido escogidos. ¿Escogidos para qué? Para ser redimidos. Y número tres, fuimos escogidos y como fuimos redimidos por medio de una compra que tuvo el valor de la sangre de Cristo. Ahora bien, Santiago 1, 25, 26, en la Nueva Biblia de las Américas, nos dice lo siguiente, y aquí vamos a desgranar un poquito para que usted me entienda. El verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Ahora, ¿cuál es la perfecta ley? La perfecta ley es la ley de la libertad. Y dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, ¿cuál es la ley de la libertad? La ley de la libertad nos está hablando de hacer todas aquellas cosas que la palabra de Dios nos da autoridad o nos autoriza a nosotros a hacer. Ahora, aquí es donde el legalismo no tiene que tomar lugar, porque yo no puedo decirte a ti qué es lo bueno o lo malo que tú debes de hacer, sino que tú debes de oír la enseñanza, tú debes de oír la palabra, y en base a oír, tú vas a razonar, tú vas a recibir entendimiento, revelación, y como recibes entendimiento, revelación, entonces vas a tener una libertad de escoger. Pero esa libertad que está enmarcada en los principios de Dios te va a hacer un bienaventurado. Ahora, pasemos al otro lado. Verso 26 dice, si alguno se cree, en la versión Kadosh dice, observante religioso entre vosotros, y no controla su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces, cuando nosotros sabemos que somos escogidos, sabemos que fuimos redimidos, sabemos que fuimos comprados, note el proceso. Entonces, como esas tres cosas sabemos que lo somos, entonces tenemos que actuar en libertad. Pero no se puede actuar en libertad
si nosotros no observamos los principios, las normas, los preceptos de aquella religión, entiéndase por religión, de aquella creencia, de aquella observancia que nosotros decimos tener. Ahora, lo interesante aquí es que dice, y no controla su lengua. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué está hablando aquí de la lengua? Yo sé que en el capítulo Santiago habla mucho de la lengua. Capítulo siguiente. Entonces, quiere decir esto, mis amados. Y aquí no puse ese texto acá, pero es un texto que quiero remarcar con ustedes. Aquí es donde Pablo, en Romanos capítulo 12, un capítulo muy conocido y que se ha dicho aquí muchas veces, Pablo dice en Romanos 12, que dice que renovemos el espíritu de nuestro entendimiento, para que entonces comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Quiere decir entonces que cuando yo estoy consciente que fui redimido, que fui escogido, que fui redimido, que fui comprado, que tengo una libertad para actuar, entonces yo voy a controlar mi lengua, no voy a hablar más allá de lo que se me permite hablar. No voy porque mi palabra antecede a mi hecho. Porque muchas veces hablamos tantas cosas, prometemos tantas cosas y con nuestra lengua oramos tantas cosas, pero con nuestros hechos negamos esas cosas de las cuales estamos hablando, estamos pidiendo y estamos declarando. Entonces tenemos que observar las normas de nuestra creencia para que entonces no sea vana, o sea, no sea sin fruto, no sea sin resultados positivos en nuestra vida. Ahora, déjenme avanzar en este pequeño recorrido. Mire, este proverbio es interesante. Este proverbio nos dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Ahora, ¿quién es un impío? Un impío es alguien que dejó de ser santo, porque la palabra pío es santo, la palabra impío es no santo. Entonces, ¿quién es un impío? Impío no es el que no tiene a Cristo. Impío es aquel que teniendo a Cristo dejó de ser santo. Entonces, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Pero mire el contraste. Pero la oración de los rectos es su deleite. Entonces, voy recapitulando para usted. Cuando nosotros sabemos que hemos sido escogidos, redimidos, comprados, tenemos libertad, renovamos nuestra mente, entonces cuando vengamos al tiempo de la oración, nuestra oración va a ser un deleite al Señor. ¿Por qué? Porque esa oración va a estar en concordancia con lo que pienso, con lo que declaro y lo que yo practico. Entonces, esa oración va a ser del agrado del Señor, pero déjeme ir más adelante, porque hay otro texto que todos conocemos. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidan en oración, pero hay una coma ahí, eso es aparte, creyendo lo recibirán. Ahora, todo lo que pidan, ¿en qué tipo de oración? ¿En qué clase de oración? Porque acuérdense que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y ellos estaban acostumbrados a la oración, hacían oraciones según la ley.
Pero ellos vieron que Jesús tenía una forma diferente de orar. Jesús tenía una forma diferente de expresarse, porque él a Jehová no le llamaba Jehová, le llamaba Padre. Y eso llamó la atención de los discípulos. Entonces él les dijo, yo les voy a enseñar cómo orar. Entonces él empieza, Mateo 6, él empieza ahí, Padre nuestro, todo lo que ya sabemos, no voy a repetirlo acá, porque me quiero centrar en lo principal. Todo lo que pidan en una oración adecuada, correcta, en una oración que va de acorde a lo que piensas, a lo que dices, a lo que haces, si tú crees en eso, entonces lo vas a recibir. Ahora, mire lo que dice Primera de Pedro 4:7 en la Nueva Biblia de las Américas. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Pues sean ustedes prudentes y de espíritu, mire pues, dice ahí, de espíritu sobrio para la oración. ¿Qué es la sobriedad? Sobriedad es abstinencia. Sobriedad es estar consciente, plenamente atento, plenamente involucrado en mente, en espíritu, en alma, en cuerpo, en el ritual, vamos a decir, no quiero decir ritual, sino en el acto de la oración. ¿Por qué? Porque el fin, Pedro aquí habla ya en su primera epístola, después él ha hablado sobre la venida de Cristo, él ha hablado tantas cosas en los 3 capítulos anteriores, y él ya va terminando su epístola. Entonces el fin de todas las cosas se acerca, por tanto sean prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Tenemos que tener esa conciencia de que estamos orando al Dios de la gloria. Y tenemos que orar cosas que Dios responde, porque Dios no contesta caprichos. Dios no contesta al soberbio. Dios no le contesta al que va en contra de la autoridad. Dios no contesta al infiel. Dios no le contesta a la persona que no tiene temor reverente a Dios. Dios no le va a contestar. Por eso dice que tenemos que ser de espíritu sobrio para la oración. Pero ¿para qué le estoy yo echando todo este rollo a usted? ¿Para qué? Mire, hablemos de David un poquito. Dice acá que David, el rey David, dice, David reinó sobre todo Israel y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Si yo voy a ser una persona de oración, en mi oración yo estoy administrando justicia y derecho al pueblo. Entonces tengo que saber que hay personas por las cuales no puedo orar porque no están en la justicia de Dios. Hay cosas que yo no puedo pedir porque mi vida no está en justicia con Dios. Por lo tanto, no tengo el derecho para pedirlas, sino que debo ponerme en justicia. Y acuérdese también, Pablo definió el reino. ¿Qué era el reino? En Romanos 14:17, él lo definió, 17:14, ahí está, entre Génesis y Apocalipsis, búsquelo. Pero dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, sino es paz y gozo en el Espíritu. Es justicia, ese es el reino. Y aquí vamos a hablar de otro punto interesante, que nuestras oraciones tienen que ser oraciones de reino. No tienen que ser oraciones de pactos antiguos, porque ahora estamos en un pacto nuevo, en un pacto de gracia. Estamos en un pacto donde la sangre de Cristo opera para todos, sí, pero también la justicia es aún permanente. ¿Ok? Ahora bien,
quiero terminar el punto citándole lo siguiente. En el desierto, dice Isaías 32:16, en el desierto morará el derecho. Ahora, piense usted cómo es la vida de un cristiano en desierto. No tiene amigos, nadie lo visita, nadie lo llama. ¿Cómo es una vida de desierto para un cristiano? Los problemas se acrecientan. Pablo decía, temores por dentro, temores por fuera, miedos internos, etcétera. Todo lo que usted sabe de Pablo es un gran ejemplo del sufrimiento por Cristo. Pero dice que en ese desierto va a morar el derecho. ¿Pero por qué va a morar el derecho? Porque la justicia habitará, pero note aquí como dice, porque la justicia habitará en el campo fértil. Entonces aquí hay dos contrastes. En el desierto obra el derecho, pero la justicia habita, ¿dónde? En el campo fértil. Quiere decir entonces que muchas veces Dios nos hace pasar por desiertos para que reflexionemos, para que meditemos si nuestra vida realmente está caminando en justicia delante de Él. Porque solo la justicia, dice, va a habitar en el campo fértil. Lo fértil es estar dando fruto. Lo fértil, ahí no hay desierto, ahí todos te aman, todos te quieren, todos te aprecian, todos te respetan, todos te honran. ¿Por qué? Porque eres un campo fértil, hay justicia. Entonces, lo ideal es que nosotros vivamos siempre en justicia, para que entonces realmente ahí esa justicia se pueda hacer presente en todo tiempo. Ahora, mira aquí esto. Termino acá. Apocalipsis 22:14 en la Nueva Biblia de las Américas dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas. Voy a repetir esta expresión, para entrar por las puertas a la ciudad. El que tiene y esto lo hablo porque sé que aquí hay muchos ministros del evangelio y lo hablo con todo respeto. Cuando tú eres un ministro del evangelio y entras por la puerta, no entras por la ventana, no entras por los techos, entras por la puerta. Entonces vas a ser un árbol de vida. Y el árbol de vida me remonta al Salmo 1. Dice que el justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Entonces, mis amados, el buen ministro entra siempre por puerta. No entra asaltando ovejas. No entra quitando honor a otros ministerios, sino él honra la vida de los ministros que ya están operando en determinados campos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué? Porque mire, quiero usar este pasaje como una figura de lo que le voy a decir. Mire, pues, 1 Samuel 13, 20, 21, nueva traducción viviente. Ya voy a terminar. Permítame un minutito más. Entonces dice: cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas,
y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Note eso, a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar un hacha, una hoz o una aguijada para bueyes. Fíjense, dice ahí, la palabra que me llamó la atención es afilar. Entonces, mire pues, si sabemos que somos, voy a ir recapitulando porque ya voy terminando. Si sabemos que somos escogidos, que somos redimidos, que tenemos libertad, si sabemos que debemos en esa libertad renovar nuestro entendimiento, si reconocemos nosotros que todo eso nos va a llevar a una buena justicia, y que esa justicia va a ser, número 6, que nuestras oraciones sean oídas, entonces nuestro proceder va a ser que vamos a afilar esa hacha, no con filisteos. Los filisteos aquí en esta figura representan las ayudas humanas. Hay mucho ministro que no está oyendo la voz de Dios hoy. El mensaje del año 90, el mensaje del año 2005, el mensaje del año 2020, el mensaje del año 2018, lo están recalentando y ese mensaje es el que están dando hoy. Pero eso no debe ser así, porque la palabra debe ser nueva, la palabra debe ser viva, la palabra debe ser constante. La figura la tenemos. Acuérdense que los panes de la proposición eran 12 panes en el lugar santo, y esos panes representaban las 12 tribus de Israel, pero esos panes eran cambiados todos los días eran cambiados. Entonces nosotros, si hacemos todo ese proceso que ya hablé, vamos a llegar a afilar la palabra, a dar filo a nuestra espada. Diariamente tenemos que afilar la espada, hermanos. Diariamente tenemos que estudiar la palabra. Diariamente tenemos que traer algo nuevo. Lo que dijimos ayer fue hermoso. Lo que dijimos hace un año fue precioso. Lo que dijimos hace 5 años fue maravilloso, fue extraordinario. Pero no debemos de vivir del recuerdo. No debemos de actuar conforme el recuerdo, sino que Dios es nuevo cada día. Su fuente no se agota. La savia de Dios no se agota nunca. Muy bien, sino que siempre es nueva. La palabra, aunque la veamos 3, 5 veces nueva, 3, 5 veces una misma palabra, siempre hay algo nuevo que Dios nos va a dar para impartir a los demás. ¿Ok? Ahora, quiero hablarles de otro punto final. Para afilar la espada, es importante observar lo que Job 24:7 dice. Al desnudo hacen dormir sin ropa. Note, al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Para afilar bien tu espada, tú necesitas tener la cobertura de Dios. Para afilar bien la espada, tú necesitas pertenecer a un movimiento, pertenecer a una casa ministerial, pertenecer a un hombre, a una mujer de Dios, pertenecer a un ministerio sano, pertenecer a un ministerio, tener alguien a quien tú le das cuentas, tener alguien a quien regula tu conducta, regula tu proceder, tener alguien que te pueda decir, estás mal en esto, estás mal en aquello.
tienes que arreglar esto, esa conducta no está correcta. Por eso le decía que hoy hay una generación de vidrio que está creciendo sola y eso no es correcto. Tenemos que tener una cobertura. La palabra cobertura que nos da el diccionario Strong de la Biblia significa cubierta, manto, vestido. Es una figura de un velo, de un abrigo. Tú tienes que tener a alguien que te abrigue. Espero que el hermano no se enoje conmigo, Dagoberto. Y si se enoja, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Pero este grupo es bello. No, este grupo es lindo. Yo he sido bendecido. Yo he sido bendecido en este grupo. Dios me ha hablado en este grupo. Pero yo tengo mi pastor. Yo tengo mi iglesia. Yo tengo a alguien que le entrego cuentas. Yo entrego a alguien que le digo, mira, el Señor me habló en este grupo esta palabra, mira. El Señor me habló por fulano, el Señor me habló por mengano. Mira, estoy asistiendo aquí, estoy asistiendo por acá. Yo le cuento a él todo para que él esté enterado. ¿Se da cuenta? Necesitamos tener una casa en nosotros. No existen los ministerios independientes. Esa es una mentira del diablo que se soltó. No, usted no puede actuar con libertad. Tiene que tener a alguien que lo censure. Si aún Pablo lo tuvo. Pablo se sujetó, Hechos capítulo 15. A él lo llamaron. Bernabé lo fue a buscar. Él estaba, Hechos 13, dice, había profetas y maestros, y dijo el Espíritu Santo, sí, pero no vemos Hechos 8, 9, 10, 11 y 12, el proceso de Pablo para llegar a la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Pero como ya se pusieron serios, mejor paso al siguiente texto. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 8, en la Septuaginta, mire cómo dice. Me encantó esto. Y teniendo sustento y cobertura, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y cobertura. La versión 60 dice, teniendo sustento y abrigo, y está correcta la traducción. Y teniendo sustento y cobertura, estemos contentos. Porque tampoco tú vas a estar con una cobertura donde no estás contento, pues. Tú no vas a estar en una cobertura donde no te quieren, donde no te aman, donde te desprecian. Está bien, pero a veces son procesos de Dios. A veces son etapas de Dios, desiertos del Señor. Y tenemos que estar seguros en eso. Entonces tienes que estar en una cobertura donde tu visión va de acuerdo a la visión que esa persona tiene. Porque no pueden haber dos visiones en una iglesia. En una iglesia solo puede haber una visión. La visión que nace de la autoridad del pastor. Entonces, mi visión se une a la visión del pastor. Y juntos en esa visión trabajamos. Y la visión que hay es la visión del reino. ¿Ok? Ahora, déjenme darles esto último. Esto no lo voy a hablar, sino se lo voy a poner ahí para que usted le tome una foto y lo medite. ¿Por qué necesitamos tener cobertura? ¿Por qué? Porque Pedro nos amonesta y nos anuncia del peligro de los falsos profetas y maestros. Y ahí está en Primera de Pedro 2, 1 al 19. Mire todas las características que Pedro nos da. Tendría que explicar una por una. Introducen herejía, niegan al Señor, provocan blasfemia, son avariciosos, hablan mal de lo que no entienden, gozan de los deleites mundanos de la vida, se recrean en sus errores, son llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, siguen el camino de Balaam, fuentes sin agua. Eso está duro. No hay unción, no hay poder, no hay gloria, no hay resultados. Nubes empujadas por
por tormentas, seducen con alardes a tontos y sin sentido, aquellos que, como hay profetas aquí, los profetas no estamos para ordenar ministerios. Los profetas no estamos para ordenar ministros. Si tú como profeta, y es porque yo he tenido la experiencia, sé que las primeras veces la regué y lo reconozco, pero aprendí. Cuando Dios me muestra que alguien es un ministro, yo voy con el pastor y le digo: pastor, yo siento que fulano de tal tiene llamado al ministerio y es este ministerio. ¿Me autoriza usted decírselo? Y muchas veces me dicen: no se lo diga porque lo va a estorbar, pero le agradezco que me lo diga a mí. Entonces se lo digo a usted para que usted lo forme, para que usted lo trabaje, para que usted lo adecúe, para que usted se acerque a él. Pero nosotros no tenemos que hacer eso. Apelan a los deseos sexuales perversos, prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y la corrupción. Esto está tremendo, hermano. Entonces, yo concluyo y termino, y aquí sí ya dejo de compartir. Concluyo, hermano, diciéndote lo siguiente en el amor de Cristo. Recordemos que somos escogidos, que fuimos redimidos, que Cristo pagó un precio por nosotros, que fue su sangre. Recordemos que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Recordemos que debemos vivir en libertad, no en libertinaje. Recordemos, amados, que debemos de vivir esa vida de justicia delante del Señor. Y yo no estoy diciendo aquí que no vamos a equivocarnos. Yo no estoy diciendo aquí que yo soy perfecto. No, tal vez el que menos merecía hablarles de eso, tal vez puedo ser yo. Yo he cometido errores, yo he cometido fallas, yo me he equivocado muchas veces. Y muchas veces he tenido que venir delante del Señor y decirle: Padre, perdóname, porque el Señor me redarguye. Y a veces el Señor me dice: tú dijiste esto y esto y esto. Yo no dije que dijeras eso. Entonces yo me tengo que venir a humillar delante del Señor y decir: Padre, perdóname, me dejé ir por la emoción. Y ahora me dice el Señor a veces: ahora vamos a ver mira cómo lo arreglas. Yo le digo: Señor, apelo a tu misericordia. Señor, apelo a tu amor. Por favor, Padre, ayúdame. Y a veces Dios hace cumplir las cosas, pero lo hace por misericordia, pero no en su voluntad. Por eso es que, amados, necesitamos tener un lugar. La parábola de las ovejas, pues el buen pastor su vida da por las ovejas. Busca a alguien que dé la vida por ti. Busca un pastor que esté dispuesto a dar la vida por ti. A dar la vida no es que se va a morir por ti, no, dar la vida es sacrificarse para oírte. Sacrificarse que tú lo llamas y está contigo. Sacrificarse que Él te enseña, porque no todos lo sabemos. Yo no sé muchas cosas. Porque nadie es tan sabio que no pueda aprender algo más. Ni nadie es tan santo que no pueda santificarse un poco más. Así, mis amados, que yo quiero orar esta tarde por ustedes y que esta palabra les pueda llegar en su corazón, en su espíritu, en su alma, y mi oración es que realmente pueda llevar fruto para sus vidas. Vamos a orar. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que mis palabras, Señor, que yo he dado a estos mis amados, a esta familia preciosa, porque son nuestra familia, Señor, puedan hacer eco en sus espíritus, pueda hacer eco en sus mentes, pueda hacer eco en sus corazones, Padre Santo. Pueda hacer eco, Señor, en sus vidas, Padre, en su vida espiritual, en su vida familiar, en su vida social, en su vida financiera, Padre Santo. Que pueda hacer
eco, Señor, en el desarrollo de sus ministerios, Padre. Y ayúdanos. Yo soy el primero en pedirte que me ayudes, Señor, porque yo necesito tu gracia. Yo necesito tu poder. Yo necesito tu sabiduría. Yo necesito, Padre, que me ayudes a vivir en justicia cada día, Padre. Que me ayudes, Señor, a que mis oraciones sean conforme a mis hechos para que tú te agrades cuando yo oro a ti, Padre, y sea un deleite el que yo haga lo que haga en tu reino, sea un deleite para ti, Padre Santo. Por favor, purifícanos, santifícanos cada día, Padre. Ayúdanos por tu Espíritu Santo, Señor, a ser buenos, perfectos y estables, y así podamos comprobar tu voluntad, que es agradable, perfecta y verdadera para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Pastor Dagoberto. Gracias a ustedes y a usted, pastor, y la verdad que ha sido una palabra poderosa, una enseñanza poderosa. Me gustó mucho lo que dijiste, que de las personas que no tienen pastores, ¿no? Que andan sin pastores, ¿no? Uno tiene que tener una cobertura, tiene que tener alguien con quien, o un amigo que le hable, que le ore, que le ministre. Y porque la carga del pastorado es muy difícil, ¿sabes? Es muy dura. Inclusive en la Biblia se habla mucho de alguien que por causa del Señor, dice la Biblia, Epafrodito, por causa del Señor enfermó a punto de morir. Vino Pablo y oró por él. Entonces, y fue restaurado, fue sanado. Necesitamos tener a alguien. Por ejemplo, yo tengo algunos amigos que a veces tengo alguna carga y le llamo y ellos me ministran o me oran, me dan un consejo. También tengo a Lani, tengo al apostiguero, tengo mucha gente maravillosa que me bendicen y me bendicen mucho, mucho, mucho en mi vida. Y algunos amigos que también son un regalo de Dios y que cuando tengo que pedir un consejo se los pido y oran por mí. Y eso es estar en la bendición de Dios. Y bueno, también me dijiste algo que también estoy, bueno, la palabra estuvo perfecta, ¿no? Maravillosa, pero algo que estoy por 100% estoy de acuerdo. Tú llegas a una iglesia y eres un profeta y quieres dar una palabra profética a alguien. Por ejemplo, a mí, en una ocasión yo fui a un país y el líder de alabanza yo sentía que estaba en fornicación. Pero yo no iba a darle la palabra a él. Fui con el pastor, le dije, pastor, tengo una palabra. ¿Y qué palabra tiene? Y el pastor me dijo, yo le dije al pastor lo que te sentía. Y me dijo, oh, ¿es duro eso? Bueno, no se la digas a la persona y voy a orar por eso y es bueno que me la diga. El pastor fue y le dijo al muchacho de la alabanza lo que estaba sintiendo yo y fue con el muchacho de la alabanza y el muchacho se tiró de rodillas llorando. Estaba en fornicación con una de las líderes de la alabanza. También, con una que cantaba en el coro. Conclusiones. Bueno, al final el muchacho se casó con la muchacha, es un pastor, pero yo respeté al pastor. Yo no fui y le dije, dice el Señor que estás en fornicación. Hermano, ¿tú te imaginas que yo diga eso delante de una congregación que había como 300 personas ahí? O que se lo he dicho en el oído. Yo respeté la autoridad del pastor. No quiere decir que tú le des una palabra profética a un amigo o a un hijo espiritual y le dé la palabra profética porque es otra cosa. Pero cuando tú vas a otra iglesia, a otro lugar, tienes que respetar la autoridad que está ahí. En todas las áreas. Yo fui a predicar a una iglesia bautista y le dije, hermano, yo no puedo hablar lengua en la iglesia bautista. ¿Por qué? Porque podemos someter el don del Espíritu, lo podemos someterlo al Espíritu. Y yo hice mi palabra, oré, al final oré por la gente y no hablé lengua. Y yo muchas veces cuando oro en lengua, pero no lo respeté. Respeté el medio ambiente. De hecho, hace muchos años, con el presidente de la Asamblea de Dios de España, fuimos a un evento donde a la iglesia, ojo esto, no se alarme, fue en Canarias. Fuimos al evento, el presidente de la Asamblea de Dios de Canarias, José Rico Ortega, él puede testificar de eso. Fue un evento donde 5 predicadores iban a predicar en la iglesia, la catedral de la iglesia de Canarias más grande,
iban a venir todos los pastores todos los obispos de las Islas Canarias, católicos, y algunos evangélicos. Me invitaron a mí y a un pastor bautista solamente a predicar 5 minutos. Cada pastor iba a predicar. La iglesia estaba súper llena. Y me dijeron que tomar la santa del Señor. Yo no la tomé. Pero hay algo que me llamó, me dijo el obispo principal, el arzobispo principal de Canarias, me dijo: ten cuidado que no toque los temas que no. Pero sin embargo yo toqué solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. ¿Sabes cómo terminó todo el mundo? Aplaudiéndome los 5 minutos. Pero yo hablé de Cristo y hablé de la autoridad de Cristo y que la salvación se encuentra en Cristo, pero no lo enfoqué atacando a los ídolos ni nada. Cuando le comenté al presidente de la Asamblea de Dios de Canarias, él me dijo: Dago, adelante, vamos adelante. A lo mejor es la única vez que le van a predicar a los católicos. Estaba la iglesia llena, le prediqué. Yo no me contaminé ni nada. Nunca más tuve ese contacto. Después sí, con un obispo hicimos un campamento, le predicamos al obispo y todo. Y vino los profetas Lani, Do y todas esas cosas, y oraron por él y Dios le reveló cosas sobre él. Él lloró. Él estuvo también en el evento. Hasta ahí. Pero hay cosas que uno tiene que tener una ética, se llama ética en el ministerio, ministerial. Y uno tiene que saber qué hacer en esos momentos. No quiere decir que el Espíritu Santo no se va a revelar y que no va a haber el poder de Dios y que no creemos en la manifestación poderosa de lo que Dios quiere hacer en cada persona. Pero tenemos que tener sabiduría. Y yo termino diciendo esto para terminar ya, porque la palabra fue poderosa. Y esto es una ilustración. Había un avestruz, una madre avestruz que tenía un huevo muy grande. Y la madre avestruz se fue al río y dejó el nido con el huevo. Pasó una madre elefante muy grande, grandota, y empezó a decir: oh, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede haber madres muy malas que dejen ese huevo, ese nido sin nadie, que se muere? Oh, ¿cómo puede haber gente, cómo puede haber animales, cómo puede haber personas, madres desconsideradas? ¿Y qué hizo la elefante grandota? Se subió: yo voy a cubrir ese huevo para darle calor. Se subió al huevo, lo hizo tortilla. La elefante estaba llena de amor, estaba con un amor como el cuerpo de ella o como el cielo, pero le faltó sabiduría. Hermano, tú puedes tener mucho amor, pero si no tienes sabiduría, eres nada. Tenemos que tener un equilibrio, amor y sabiduría. Correcto. A la par. Doctor, pastor, ha sido una bendición muy grande, sí. Muy grande, muy grande. Y no sé si alguien quiere decir algo más. Pastor. Sí. Diga. Pastor Efraín. Diga. Una palabra poderosa, una palabra clara, orientadora, un refrigerio para el corazón, la palabra que recibimos hoy, pastor. Gloria a Dios. Muy claro, la palabra dicha de una forma clara es realmente espectacular. Para mí fue una tremenda bendición. Muchas gracias por la palabra, Pastor Reyes. Muchísimas gracias. Y Dios me dio un texto para llevarlo después ahora a la predicación para el próximo evangelismo que tenemos. Gloria a Dios, qué bueno. Gloria a Dios, qué bueno. Gracias a Dios. ¿Alguien más que quiera decir algo? Pastor Pancho, usted que le gusta mucho las reflexiones, esas palabras poderosas, ¿no? Está ahí. Pastor Pancho. Amén. ¿Alguien más que quiera decir algo más? Sí. Solo quiero argumentar un poquito sobre lo profético, si me permites unos 3 minutitos. Sí. Cuando uno inicia lo profético, uno inicia como algo desconocido, ¿verdad? Como con juguete nuevo. Entonces uno agarra a todo mundo y empieza a hacer los actos proféticos, tira aceite, agua, sal, todo, uno se emociona y empieza a hacer una revolución. Pero, sin embargo, el profeta debe someterse a un ministro, a un pastor.
Todos los ministros debemos de tener una autoridad sobre nosotros, pero principalmente el profeta debe tener un ministro que lo regule, porque el profeta es un hilo muy, yo lo he experimentado, es un hilo muy delgado entre lo divino y lo diabólico. Yo he visto profetas que se han torcido a lo diabólico porque no han tenido un pastor que los regule. O bien han tenido un pastor, pero cuando el pastor viene con ellos y les dice, los viene a normar, los viene a ajustar, ellos se rebelan y dicen, no, es que no quieren que fluya, es que aquí no me aman, es que quieren anular mi ministerio. No, no queremos anular tu ministerio. Están impidiendo que fluyas. Lo que pasa es que templar a un profeta es difícil por la dimensión en que el profeta vive, porque acuérdense que el profeta ve la profecía, el pastor habla la profecía, pero el profeta ve la profecía. Son dos niveles diferentes. Entonces, mis amados, todo ministro necesitamos tener una cobertura, necesitamos tener una autoridad sobre nosotros. Principalmente, el profeta no puede estar independiente. Muy bien, amén, gracias. Solo eso quería agregar. Es tremendo, es verdad. Eso es verdad. Yo he visto cada desorden, bueno, en todos los ministerios, pero el profeta mucho más. Un profeta de esos esos que se andan por ahí, voy a tal iglesia, profecía. Lo hemos encontrado en montones de lugares. Y es verdad, un profeta tiene que estar bajo la autoridad de alguien, tiene que estar bajo la autoridad de un apóstol, de un pastor, no sé. Y eso está tremendo, tremendo. Todos tenemos que estar bajo autoridad. Todos tenemos que estar bajo autoridad. Amén. Pero el profeta, sí. Estoy de acuerdo, hermano, estoy de acuerdo. La enseñanza ha sido profundísima, buenísima, buenísima. Nosotros ahí está, se va a quedar la grabación. El apóstol Marcelo la está grabando y la vamos a enviar a cada uno de ustedes el WhatsApp para que la vuelvan a ver, a escuchar. Y ha sido tremenda enseñanza. Y bueno, lo más que me gusta de este Zoom es que aquí aprendemos. Hay gente, sentimos el espíritu, hay unos siervos de Dios que tienen una palabra poderosa. Cada siervo de Dios, la semana pasada, ahora, cada día es una enseñanza. Cuando Oscar predicó, todos los siervos de Dios, Marcelo cuando predica, todos los siervos de Dios que están aquí. Tú ves que yo, ni Marcelo ni yo casi nunca predicamos porque somos los que estamos al frente de esto. Y lo que tratamos es que la gente... Y Marcelo tiene tiene un ministerio periodístico, de televisión, de YouTube y todo, que Dios está usando poderosamente. Esto no solamente se pone en un canal de YouTube. Esta predicación va a montones de lugares, ¿entiendes? Y muchas veces nosotros le damos lugar a todos ustedes para que prediquen, porque aprendemos, porque estamos ahí oyendo las enseñanzas y sobre todo las cosas que la palabra está corriendo naciones. Y esto es una bendición tremenda. Oír a Oscar, al pastor Oscar de Dallas, es una bendición. Cada vez que él viene aquí, viene con algo poderoso. Y cada uno de ustedes es una bendición, hermano. Así que gracias por esta enseñanza, pastor Oscar. Eres una bendición. Aprendemos mucho. Y yo sé que cada enseñanza que vengas acá va a ser tremendo. Y cada cual tome su lápiz, su bolígrafo, escriba, su lapicero. Y bueno, sobre todo que lo vamos a oír otra vez, lo volvamos otra vez se queda grabado y lo compartimos con mucha gente. Si hay alguien más que quiere decir, le damos gracias a Dios por todo lo que colabora con este Zoom. El pastor Oscar, que también es un maestro ahí en México, de seminarios también, quiero que él está levantando la mano por ahí. Sí, Oscar, dime. Amén. Dios les bendiga, amados pastores, una bendición. Yo quiero dar gracias a Dios por la palabra, una palabra muy buena, muy especial para nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, pues felicito al pastor por el nombre bonito que tiene primero, ¿verdad? Y nada más una aportación. Me gustó, todo estuvo muy bonito, muy hermoso. Dos cosas que me impactaron realmente fue lo que es el legalismo y la religiosidad, que es lo que afecta hoy en día tremendamente. Esas dos cosas me dejaron muy impactado.
¿Por qué? Porque necesitamos realmente aprender, estudiar la palabra para quitar todo el legalismo y la religiosidad, porque eso destruye al cristiano. Y solo para aportar una palabra nada más en Efesios 4, para aportar a lo hermoso que predicó el pastor. Efesios 4 del verso 11 al 13, que dice así: y él mismo, hablando de Cristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los 5 ministerios que es la mano de Dios. A fin, verso 12, a fin, ¿cuál es el fin de estos 5 ministerios, verdad? Que debemos de tener todos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es lo que hacemos con usted, pastor, juntos todos en este hermoso Zoom, unificarnos, ¿verdad? En esa misma fe. Dice el verso 14, para que ya no seamos fluctuantes, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y yo he tenido mucha gente que dice, ¿verdad? Es que mi pastor es Cristo, yo no necesito a nadie, mi pastor es Cristo. Amén, sí es cierto, Cristo es nuestro pastor sumo, pero Él dejó aquí en la tierra pastores, evangelistas, maestros. Tenemos a quién sujetarnos para entrar en el orden de Dios. Y realmente sí es hermoso saber que hoy necesitamos estos 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y gracias por la palabra hermosa, tremenda. Un fuerte abrazo, bendiciones. Amén, amén. Bueno, yo sé que cada palabra que ha dado hoy el pastor Oscar ha sido tremenda bendición. Pelayo, ¿tú levantaste la mano para decir algo? Sí. Dime, Pelayo, de Tenerife, Islas Canarias. ¿No se te oye? Sube la voz. Está como en los audífonos. A mí me tocó bastante todo lo que se dijo, ¿no? En los puntos, el humanismo, la velocidad, el humanismo que se ha metido en la iglesia. Pero yo, claro, estoy de acuerdo. Yo, para meterme en este Zoom, tuve que pedirle permiso a mi pastor, me tengo que sujetar a mi pastor. Amén. Pero una cosa que yo aprendí, porque yo también tengo el don de profecía, fui a una iglesia y aprendí algo muy bueno. Y si voy a una iglesia, lo practico de esta forma. Una vez fui a Las Palmas a dar un taller de oración y como tengo el don de profecía, tenía unos pastores que profetizaron de lo que ellos querían estar al lado mío para oír, porque yo con mis buenas intenciones puedo, puedo destruir una. Y aprendí eso. Y yo cada vez que voy a una iglesia para querer profecía, le digo a los pastores que estén al lado mío, que si me equivoco, me corrige. Solamente eso. Muy buena aportación, Pelayo. Yo sé que eres un profeta y eres un intercesor de intercesiones de 5 de la mañana, de orar en los montes, de hacer cosas maravillosas, y un líder muy bueno, un líder en las Islas Canarias que Dios te usa, hermano, y te reconocen muchos pastores y te tienen ahí como siervo de Dios tremendo, hermano, y sometido con tu pastor ahí, con Owe. Yo sé que tú estás ahí bajo cobertura y estás bien. Bueno, no sé si alguien más quiere decir. Le doy gracias a Dios por Eddie en Colombia, siervo, pastor. Este es un pastor nuevo, ¿no? Que va a ser tremendo, ¿no? Que se casó hace poco. Y bueno, damos gracias a Dios por todo, pastor de Bolivia, pastor Amado, Roberto, pastor Marcelo, que tenemos que hablar, Marcelo. Esta semana tuve la bendición de llamar a mucha gente, hablé con mucha gente, muchos que están aquí, otros que no están, y me faltó la persona que se trabaja conmigo, que es Marcelo, ¿no? Y con él tengo que hablar mucho, largo y tendido, tengo que coger más tiempo con él. Pero sí he hablado con muchos, con otros no pude hablar, pero he hablado con unos que están aquí, otros que no están, y que pronto, y me da mucho gusto hablar con cada uno de ustedes. Quiero estar en comunicación, cada semana hablar con cada uno de ustedes y estar en comunicación. Y este mes vamos a preparar ahora los 4 que van a predicar el mes de noviembre. Y bueno, estaremos en contacto
Oremos por Gil, el pastor Gil de Portugal, que está en Nicaragua en estos momentos. Ahí está, Nicaragua. Está en Nicaragua. No sé qué está haciendo en Nicaragua. Oremos por él. Y bueno, ahí estamos, Gil. Tú sabes que tu esposa va a llegar a Nicaragua hoy, esta noche a las 11 de la noche, al aeropuerto. 11 de la noche de América Latina. Y bueno, hermano, que Dios le bendiga. Es una bendición. Le voy a pedir a Marcelo que despida en un tiempo de oración. Marcelo, por favor, puedes despedir en un tiempo de oración. Y bueno, si hay alguien que quiere comentar algo de la bendición, vamos a mandar el audio, mándalo interno. Y sé que esta enseñanza es una enseñanza profundísima, buenísima, hay que volver a oírlo otra vez. Y sé que este tiempo es maravilloso. Y bueno, aquí es tarde, ya es bastante tarde, en España igual. Ya Noemí y Osmay me están diciendo, oye, corta, como diciendo, no, así. Entonces, bueno, vamos a pedirle al apóstol Marcelo que él nos despida para despedir este tiempo. Amén, amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos limpia, Señor, y nos renueva, nos fortalece, nos impulsa, Señor, en nombre de Jesús, y nos ordena, Padre, para que podamos caminar recto delante de tu presencia, Señor. Quiero pedirte por cada siervo, por cada ministerio, por cada profeta, por cada apóstol, pastor, Señor, que tú estés bendiciendo, que esta semana, Señor, se abran puertas, Señor, para que podamos predicar tu palabra. Señor, en nombre de Jesús, bendice, Señor, desde los cielos, Padre. Abre esas ventanas de los cielos, esos portones celestiales, donde caiga tu gracia, tu bendición, Señor, y se derrame sobre nosotros, Señor, para que tengamos poder, unción, valentía, Señor, para poder predicar con señales tu palabra, Dios. En nombre de Jesús, te necesitamos, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Oh, Señor, danos una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos movernos, Señor, y fluir, Señor, no con nuestro brazo, Señor, sino con tu Espíritu, Señor, que nos guía, Señor, que nos ilumina, Señor. En nombre de Jesús, bendice, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias, Pastor Oscar. Gracias. Gracias a ustedes por oírme. Dios les bendiga. Gracias, Chao. gracias, Bendiciones. Gracias. Dios. Gracias, Pastor Padre Andrés. Jesús. Dios. Chao, chao. Pastor Abran sus micrófonos. Aleluya. Chao, Pastor chao, Pancho. nos vemos. Pastor Marcelo. Chao, Gloria a Dios, chao, cada chao. uno, Pastor Andrés. Un Bendiciones. abrazo, Pastor Andrés. Tenemos que hablar. Elizabeth. Bendiciones. Bendiciones, Pastor Andrés. Dios la bendiga.